Pues ahora nos vamos desde el oeste, el suroeste da Gran Bretaña, nos vamos a ir a ese mundo tan fascinante e durante tanto tempo e que tanto ten que ver, por certo, ás veces teño a impresión lendo a prensa que a xente non o sabe, pero a chamada civilización occidental e moitas das súas cousas nace un poquinho máis a oriente, na zona do Próximo Oriente. E moi posiblemente boa parte da nosa componente xenética, como neolíticos que somos, sobre todo a xente no caso da Península Ibérica. Os galegos parece que estamos un poquinho máis afastados, pero bueno. Teñen unha fortísima componente máis xenética que ten que ver precisamente con xente chegada dende o Próximo Oriente. Eu, a verdade, andando polo mundo moitas veces me lamentei de que fronte a países, fronte a nacións que teñen un potencial económico, mesmo unha importancia cultural moitísimo menor que a española, sin embargo, teñen misiones arqueolóxicas nos sitios máis recónditos do planeta. E isto é comparativamente raro no caso español. Afortunadamente, como en todas as cosas, hai excepcións, colegas mesmo que están aquí, que xa falaron onte, pois teñen participado en diversas misións arqueolóxicas en América e en outros lugares, e o que agora nos vai comentar o profesor Miquel Molist ten que ver cunha intervención, unha serie de proxectos desenvolvidos nesa zona fundamental para entender, en último caso, as orixes da nosa civilización, que é a área do Alto Éufrates, onde ven desenvolvendo un traballo durante algo máis de 20 anos, desafortunadamente interrompido por circunstancias que todo o mundo sabe, e que agora, se trasladou a unha zona próxima tamén desta mesma rexión. E ben, creo que é un traballo extraordinariamente interesante, moi meritorio, sobre todo cando se empezou, debido, xa digo, a esta escasa tradición hispana de intervencións arqueolóxicas en sitios fora extrapeninsulares. Sen máis, aí dou a palabra, senón... Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al Consello de Boiro la oportunidad de que esté en estos encuentros del Centro Arqueológico de Barbanza. Quisiera también agradecer al profesor Fábregas, a Víctor y a todas las personas que han hecho posible que esta estancia sea maravillosa. La oportunidad de conocer esta tierra mágica, en cierta manera, es para mí un cierto honor. Y también quisiera agradecerles la oportunidad que me brindan de explicarles, de hacerles una presentación, un recorrido, hacia unos lugares que en estos momentos, lógicamente, como ustedes todos conocen, tienen una situación política militar muy complicada. En todo caso, eso lo abordaremos, si quieren ustedes, hacia el final de mi intervención, y empezaríamos un poco en la idea, de lo que ayer el profesor Fábregas mencionaba en la presentación de las jornadas. Él hablaba de viajes, vamos a hacer una serie de viajes. Entonces yo les emplazo un poco a seguirnos durante esta hora y cuarto, a un viaje a una tierra que, como decía el profesor Fábregas hace un momento, una tierra que es el Próximo Oriente, una zona, que históricamente ha tenido, una importancia muy grande, lo que podríamos llamar las grandes evoluciones de la humanidad, sea a nivel, el paso de neandertales a sapiens sapiens, o incluso el nacimiento de la ciudad, la aparición del Estado. En todo caso, yo les plantearía hoy un anclaje, una visita, un análisis de lo que serían las novedades que ha habido en torno a otra de esas llamadas revoluciones humanas, de la evolución humana, que sería la revolución de la aparición de la agricultura y la ganadería, esa revolución, esa aparición del neolítico. Y lo haríamos a través, de un poco
cogiendo un poco nuestro proyecto, pero también dando una mirada un poco a las, digamos, a las novedades generales que ha tenido la arqueología en esta región. Una región que desgraciadamente desde hace pues eso, unos 4 o 5 años tiene una situación político-militar muy inestable, pero que ha tenido la suerte, digamos, desde los años, digamos así, digamos, de finales de los 70, al final de la Guerra de los 6 días en la zona, digamos, de Israel y Palestina, hasta aproximadamente esto, de una cierta estabilidad política que ha permitido que el desarrollo de la investigación, que, digamos, lo que podríamos llamar el potencial sacado un poco de proyectos, llamémoslo así, también modernos, ha sido realmente importante. No les hablo de Turquía, donde realmente hay una tradición académica fuerte, con fuerte tradición, digamos, con el mundo alemán. No les hablo de Israel, porque también, digamos, de alguna manera, los equipos de investigación de Israel están entre los mejores del mundo. Pero sí les quiero, digamos, llamar un poco la atención sobre universidades y países más, entre comillas, podríamos llamar un poco más inferiores a nivel de investigación, como sería en Jordania, donde en estos momentos pues, también tiene una cierta estabilidad y hay universidades que intentan desarrollar proyectos de investigación corrientes, o la otra gran pérdida última, que sería un caso de Siria, donde después de, llamémosle, unos muy buenos años de estabilidad, en los últimos, digamos, 4 o 5 años se ha perdido, pero que había desarrollado pues, en la Universidad de Damasco, en la Universidad de Alepo, digamos, ese potencial investigador. Seguramente ustedes, digamos, todos ustedes tendrían la visión clásica de la arqueología oriental, con obreros, con el Salakov, que se promete, digamos, se van por allí, digamos, esas imágenes, digamos, estas son fotos de la expedición francesa de Tel Mari, en Harakir, digamos, en la zona de Deir ez-Zor, que es un poco la arqueología colonial. Eso, lógicamente, ha cambiado con mucha fuerza y ha cambiado por varias razones. Por una parte, por la propia evolución, digamos, de la arqueología, una arqueología, digamos, que ha renovado completamente su visión. También se ha cambiado un poco por lo que podríamos llamar, digamos, les he puesto alguna imagen, digamos, lógicamente ha cambiado la metodología, el tipo, digamos, de arqueología, pero las condiciones a menudo duras de trabajo persisten, las tempestades de tierra, digamos, esas características. Pero sí que ha cambiado un poco la necesidad, digamos, de un trabajo que, en cierta manera, es muy paralelo a lo que hemos tenido en Europa, es decir, equipos interdisciplinarios, planteamientos teóricos que están a la base de lo que podríamos llamar los proyectos de campo y que a partir del debate entre resultados de campo y análisis teórico, pues desarrollas nuevo conocimiento, nuevas hipótesis y, por tanto, un planteamiento, en este caso, muy dinámico. La segunda novedad que ha influido un poco en lo que podríamos llamar la renovación de la arqueología prehistórica en Próximo Oriente es un poco un caso parecido a lo que ha habido en el mundo, digamos, llamemos de Europa Occidental. Sería lo que podríamos llamar un poco la arqueología de urgencia, la arqueología preventiva, digamos, ante los trabajos públicos o privados, digamos, de gran envergadura, desarrollar unos proyectos de salvamento que permitan recuperar el máximo de información y también, lógicamente, de testimonios materiales. Les enseño, por ejemplo, esta fotografía del valle del Éufrates, muy cercana a la ciudad de Menbij, una ciudad a unos 40 kilómetros al sur de la frontera siro-turca, que es, digamos, el valle que lo conocimos nosotros en los años 89, cuando hicimos la primera prospección en esa zona. Habíamos trabajado antes en Palmira, habíamos trabajado antes en la zona, digamos, intermedia entre Palmira y el norte, digamos, en una zona intermedia, que buscábamos los orígenes de lo que podríamos llamar las sociedades agrarias en medios más de estepa desértica. Pero en los 90 se lanzó un proyecto internacional de salvamento, fruto de lo clásico en esa zona, que era la construcción de un embalse, digamos, aprovechando un poco la guerra del agua. Saben ustedes que hay una guerra de petróleo, pero hay una guerra más larvada, que es la guerra del agua. Para que tengan unos datos, Turquía, desde los años 74 hasta actualmente, debe haber construido un total de unos 40 embalses propiamente, tanto en la zona del Éufrates como en la zona del Tigris. Siria, en las épocas, digamos, de estabilidad, ahora probablemente estén todos destruidos, pero en las épocas de estabilidad había construido unos 7 o 8.
Irak, que había tenido ya una tendencia, digamos, complicada a nivel, digamos, de situación político-militar, había construido unos 4 o 5. Es decir, realmente hay, digamos, la necesidad, digamos, de acaparar o de construir embalse para no solamente la fuerza, digamos, de energía eléctrica, sino sobre todo también para el regadío. Pues este es el valle que conocimos en el 89, cuando nos dijeron, en este valle vamos a realizar un nuevo embalse y probablemente queden afectados todos los yacimientos los asentamientos humanos antiguos que se ubican en la zona baja, digamos, en el llano aluvial del valle. Este es le digo, 1991, cuando empezamos, y esta es la foto de 2002, cuando el pantano ya, digamos, cubrió todo el valle. Tuvimos la inmensa suerte de que el yacimiento que se nos otorgó a nivel administrativo quedó en la zona del margen del pantano y por tanto hemos podido seguir trabajando hasta 2011, cuando hubo, digamos, la primera revolución. Perdón. Eso ha significado que en este tramo del valle del río Éufrates ha habido unas novedades, unos yacimientos muy significativos que renuevan la base material, si quieren ustedes, los testimonios empíricos que permitirán rehacer las clásicas teorías que seguramente todos ustedes conocen, pues de Gordon Childe sobre el origen de la agricultura, de Binford, de Braidwood, es decir, los grandes clásicos que han hecho una reflexión teórica sobre cómo pasamos de los cazadores-recolectores a los agrícolas ganaderos, digamos, ese paso, esos 3.000, 4.000 años, digamos, que de alguna manera hay una interrelación, digamos, grupo humano-paisaje, grupo humano entre el mismo, grupo humano-tecnología, grupo humano-demografía, todo este encaje, digamos, de intentar ver cómo las variables encajan en una teoría, ha sido incorporado o ha tenido la suerte de poderse incorporar con una serie, digamos, de documentación nueva de yacimientos que hacen que ese fragmento, digamos, de río, ese fragmento fluvial que es el valle medio alto del Éufrates, entre la zona un poco, digamos, podríamos llamar de cercana a Alepo, al norte de Siria, y propiamente la zona del Kurdistán en Turquía, digamos, Diyarbakir, un poco esta zona aquí, tenga, digamos, un conjunto de yacimientos completamente nuevos que permiten ampliarlo. Seguramente ustedes han oído hablar, o digamos, el mundo universitario ya empieza a hacerse buen eco de lo que sería uno de estos yacimientos, excavados por un equipo francés, un yacimiento de Jeff-Larmar, que ha tenido la gran suerte, excavado por la doctora Danielle Storder, que ha tenido la suerte, ven ustedes un poco, que el superficial, aquello que nos gusta tanto a los arqueólogos, digamos, solamente tenía 30 centímetros de grosor, con lo cual ha podido realizar una excavación en extensión, digamos, de tipo amplio y claro que le ha permitido, digamos, recuperar lo que podríamos llamar una planta de una pequeña aldea, ya vimos así, de en torno, en este caso se sitúa en torno a los 8.600, en el momento realmente de la transición entre cazadores, recolectores y agrícola. Siempre destaco este yacimiento porque tienen ustedes, digamos, uno de los elementos que también ha significado la renovación, la presencia de edificios a función colectiva o función comunitaria que están claramente situados en lo que podríamos llamar la parte más central del asentamiento, rodeados, digamos, de hábitats, llamémosle, domésticos. En estos asentamientos colectivos, otro equipo, digamos, también en esa misión, digamos, preventiva de la zona del Alto Éufrates, otro equipo de la Casa del Oriente de Lyon, ha permitido ver un poco, ven ustedes aquí las pinturas, digamos, los frescos que adornaban uno de estos edificios colectivos con realmente la utilización ya de 3 colores, blanco, rojo, negro, es decir, realmente, digamos, una renovación de lo que podríamos llamar. En nuestro caso, el gobierno de Siria, fruto un poco a la demanda y a nuestra línea de investigación que habíamos desarrollado anteriormente, ya les decía, en la zona de Palmira, nos otorgó un yacimiento que se llama Tel Halula, o sigue llamándose Tel Halula. Está a 1 hora y media al este
de Alepo y, por tanto, de alguna manera, gracias pues, a lo clásico, un poco lo que podríamos llamar, digamos, el soporte institucional, tanto de ministerios como, digamos, de Agencia Española de Cooperación Internacional, de Proyecto Europeo, etcétera, pudimos durante muchos años desarrollar un poco un proyecto extenso. Nuestra idea siempre fue la misma, es decir, vamos a intentar conocer bien una aldea de estos primeros agricultores, pero no tanto, digamos, de alguna manera para tener más registro, digamos, como tal, sino para intentar hacer unas cuantas preguntas y a partir de estas preguntas intentar avanzar. Nuestras preguntas se situaban en torno, o se sitúan aún, de hecho aún no hemos acabado de alguna manera la investigación, se sitúan en torno a lo que podríamos llamar la transición de lo que podríamos llamar estructura social más aglutinante, más comunitaria del mundo de los cazadores-recolectores a la estructura social más, entre comillas, más, llamémoslo así de alguna manera, familiar, más restringida y, por tanto, el intento de ir hacia, digamos, la documentación de lo que podríamos llamar la aparición de las unidades productivas, las unidades familiares productivas, en una transición que tenía que llevar forzosamente un cambio de organización, digamos, del grupo humano, pero también un cambio en la organización de los recursos y de la gestión de los recursos, especialmente el almacenamiento de los productos agrícolas y ganaderos, y al mismo tiempo una, digamos así, una gestión de lo comunitario diferente de lo que sería la individual. Es decir, de alguna manera, y diciéndolo así en público, digamos, para que todo el mundo entienda un poco el origen de la familia, para entendernos en un sentido, digamos, prehistórico del término, lógicamente muy alejado de lo que sería la actualidad. Tuvimos la suerte de que el yacimiento era importante y tenía un buen registro. Digamos, ya desde las prospecciones superficiales vimos que cubría prácticamente 2 milenios y medio. Era un yacimiento importante, tenía, digamos, una formación que ustedes conocen seguramente, que es lo que llamamos los tells, es decir, una montaña artificial, una colina artificial formada por sucesivos niveles, digamos, de ocupación humana que la forma, digamos, las formas constructivas permiten ir construyendo sucesivamente. Tuvimos la suerte de que el yacimiento era extenso, son unas 6 hectáreas de yacimiento. Tuvimos la suerte de que en la parte, digamos, más cercana a lo que sería un pequeño afluente del Éufrates, digamos, presentaba una superficie, digamos así, medio abrupta, que permitía, por tanto, un trabajo rápido para caracterizar un poco las diferentes etapas cronológicas que teníamos, y tenía una parte superior que permitía también un acercamiento a una dimensión, digamos, espacial más amplia y que, por tanto, permitía, de alguna manera, desarrollar. Tuvimos la suerte de tener una estancia política larga, 20 años, 21 años de excavación anual, unos 2 meses cada año, equipo, digamos, esencialmente, digamos, de península ibérica, pero, digamos, en ese mundo internacional sí que hay mucha más movilidad de investigadores, por tanto, digamos, tanto a nivel europeo como americano, por tanto, equipo, llamémosle así, internacional. Ayudas que llegaban y sobre todo tuvimos la suerte, porque era un poco nuestro objetivo, de poder colaborar con las autoridades locales, es decir, digamos, no ser, digamos, un reflejo de la arqueología colonial de los años 20, sino implicarnos completamente con las universidades locales, con lo cual les invitamos tanto a la Universidad de Damasco como a la Universidad de Alepo a participar. Nos enviaban, digamos, a sus estudiantes a participar en la excavación. Hicimos un proyecto europeo de formación de jóvenes doctores arqueólogos de Siria, es decir, lo clásico, una buena cooperación universitaria, que tenía que finalizar en el año 2011 con la creación de un máster conjunto de arqueología entre la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Damasco, pero que, digamos, el año de implantación, digamos, hubo la mala suerte. En todo caso, digamos, realizamos una estrategia que ahora, visto en distancia, estos 20 años, se podría caracterizar en 3 grandes etapas. La primera, 91, 96, 97, que intentamos fijar bien lo que podríamos llamar la columna vertebral del yacimiento, es decir, de qué estábamos hablando, de qué periodos teníamos, cuál era la muestra de cada periodo y, por tanto, a partir de ahí definir un poco lo que podríamos llamar los objetivos más interesantes en la segunda parte.
que se desarrolló desde el 96 hasta el 2005, potenciando sobre todo lo que podríamos llamar las ocupaciones más antiguas, que tenían que ver con, digamos, realmente la transición de lo que serían la caza, recolección intensiva de la base con las primeras producciones agrícola-ganaderas. Y en cambio, desde 2006 a 2011, que es cuando hubo la última campaña de excavaciones, nos focalizamos más en la etapa más reciente hacia la transición a las sociedades complejas, no estatales, pero ya con formas de organización relativamente complejas. Diseñamos en torno a unos cuantos sectores de excavación, digamos, con unas superficies que llegan más a los 5.000 metros cuadrados de superficie y que, por tanto, permitían. Lo que les hablaba, fíjense ustedes la estructura un poco en esta imagen, se ve muy bien la que podríamos llamar la estructura clásica de un tele, es decir, la presencia de restos de arquitectura en adobe que, digamos, conservados en 20-30 centímetros, se van, digamos, yuxtaponiendo en altura para crear progresivamente lo que podríamos llamar niveles de ocupación. Ahí tendrían ustedes el del más inferior, otro aquí, otro en esta parte de aquí. Aquí esta es otra casa que aún se conserva bien en la pared de adobe. Aquí es otra casa con la pared de adobe, la zona exterior con, digamos, la superficie grisácea, los diferentes niveles. Es decir, pudimos recomponer lo que podríamos llamar una estratigrafía compleja de fases de ocupación que determinamos en 38 niveles de ocupación sucesivos que cubrían en términos generales un periodo que iría desde el 8000 antes de nuestra era hasta en torno al 7000, que se llama lo que se llama el pre-pottery Neolithic base, es decir, digamos un periodo precerámico para entendernos, un neolítico precerámico, y en cambio teníamos, digamos, casi 18 niveles de ocupación más que cubrían lo que podríamos llamar en términos generales, para no entrar en detalle, lo que sería el mundo un poco del neolítico cerámico, con una fase de primeras apariciones de la cerámica, por qué se inventó la cerámica, y una fase de progresiva, digamos, complejidad, digamos, de esa estructura. Hemos tenido la suerte de desarrollar lo que podríamos llamar una buena base de datos cronoestratigráficos con más de 60 dataciones de carbono 14 que permiten, por tanto, tener lo que antes era una preocupación y que en este momento ya casi es un complemento, es decir, poder disponer de lo que podríamos llamar una fijación temporal de los elementos que permita, por tanto, dedicar más tu atención a lo que es el estudio o las necesidades, digamos, del asentamiento o las necesidades sociales. A nivel de poblado, ¿cuál es la estructura del poblado y cuáles son un poco los resultados? Como se planteó, digamos, esta mañana con el caso fantástico, digamos, de Stone Age por el profesor Mike, digamos, allí es completamente diferente, nos encontramos en primeras aldeas y además nuestro análisis en un primer momento fue realmente, digamos, concretado a lo que podríamos llamar el asentamiento. Entonces, ¿qué tipo, digamos, de arquitectura? Siempre intentamos empezar por el análisis de los materiales constructivos, los materiales que se utilizan en la construcción, y tenemos la utilización de piedra calcárea, local de la zona, pero tenemos sobre todo en esa zona el uso intensivo y abundante del adobe. El adobe es el material por excelencia, digamos, que permite la construcción de muros, digamos, de banquetas, de nichos, etc. Es decir, realmente la tierra es el material más por excelente. Pero en este momento tenemos otro elemento muy importante, que es, en este caso, la cal. La utilización de la cal para hacer, digamos, revestimientos enlucidos, tanto en el suelo, que es lo que están viendo ustedes en la imagen, esa presencia, digamos, en lo que sería el suelo de la habitación o el suelo de unas habitaciones, digamos, de un enlucido cal que cubre toda la parte, pero también cubre, digamos, lo que podríamos las paredes, y también se utiliza para revestir los hornos, también se utiliza para revestir los hogares, es decir, la utilización intensiva de la cal, fruto, digamos, de la reducción de la piedra calcárea en polvo y, por tanto, digamos, la preparación. Por tanto, le podemos llamar una maestría en la utilización de unos materiales constructivos que realmente sitúa el listón, digamos, de habilidad tecnológica muy elevada.
Una de las preguntas que aún no hemos respuesto, pero que nos planteamos rápidamente, es ¿por qué hay este enlucido de cal que cubre las habitaciones? ¿Cuál es la función de este enlucido? Probablemente sea, digamos, múltiple, como todas las preguntas, la respuesta, pero sí que es interesante plantearse, como lo ha hecho, digamos, no somos nosotros quienes han inventado la teoría, pero sí que se ha planteado a nivel general la posibilidad de que vamos a ver, o veremos que, de alguna manera, en este espacio, digamos, aldeano, hay una convivencia, por primera vez, entre animales y grupos humanos. Por tanto, la necesidad, digamos, de esterilizar o de cuidar todo lo que serían aspectos. Eso es una de las teorías que, en todo caso, permiten. En los casi 20 niveles de arquitectura que hemos podido, digamos, de este momento, del momento precerámico que hemos podido analizar, digamos, hemos tenido la suerte de encontrar, digamos, lo que podríamos llamar una arquitectura muy bien conservada, con unos muros, unos suelos, unos hogares, unas estructuras domésticas claramente, digamos, visibles, claramente, digamos, reconocibles, que permiten, por tanto, hacer una síntesis muy interesante de lo que podríamos llamar la casa, ¿no? La estructura constructiva clásica de la casa. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, digamos, esta de la fase 9, una fase de ocupación 9 en torno al 7700 antes de nuestra era, y, digamos, permite ver muy bien, de alguna manera, si ven ustedes, digamos, podría ser una planta rectangular, digamos, con una habitación principal, donde está el enlucido de cal. En el muro posterior encontramos el horno. El horno tenemos la evidencia clara de que se trata de un horno, porque en 3 casos teníamos la cubierta del horno, digamos, conservada in situ, esclafada, pero conservada in situ, el hogar en una de las esquinas y, de alguna manera, digamos, agujeros de poste que permitían, por tanto, hacer una reconstrucción, veremos posteriormente, de la altura y etcétera, hornacinas, nichos, alguna banqueta, es decir, una habitación principal con una inversión de trabajo, con una inversión de estructuras muy elevada. Posteriormente, ahí tienen ustedes otro ejemplo, por ejemplo, digamos, ven ustedes la calidad, por ejemplo, del enlucido que tienen en este suelo, donde recuperamos el horno, recuperamos el hogar, las 2 rupturas que indicaban la presencia de los agujeros de poste y, por tanto, de alguna manera, lo que podríamos ser un hábitat estandarizado que permite ver un poco, digamos, realmente, digamos, una yuxtaposición de unidades de habitación. Interesante señalar rápidamente que este enlucido de cal que encontrábamos en la habitación principal, digamos, en la parte más cercana a la entrada, si recuperamos, por ejemplo, alguna visión anterior, este tenía la parte conservada, aquí tiene. En la parte más cercana a la entrada estaba muy mal conservado y muy a menudo no existía. Eso al principio nos llama la atención, que puede ser una cuestión de uso, de más frecuencia, digamos, de circulación, que impediese, etc. Pero no teníamos claro un poco cuáles eran las funcionalidades hasta que en un momento determinado empezamos a analizar bien y constatar directamente que es en esta zona de la entrada donde se ubicaban una serie, digamos, de tapaderas, de cubiertas, digamos, que contenían, digamos, una fosa en el subsuelo. La casa sería muy estable, digamos, esa habitación principal que les estaba hablando. Digamos, en los últimos años hicimos un trabajo ahí tendrían un poco lo que podríamos llamar la reconstrucción volumétrica, un poco, digamos, de lo que sería la habitación principal y de las habitaciones complementarias. La habitación principal, el horno, el hogar, los agujeros de poste que soportan la cubierta. En la parte posterior, un par o 3 de habitaciones pequeñas que hacen funciones más bien, digamos, de almacén, complementario, silo, trabajo especializado, y en cambio en la parte más delantera tienen ustedes lo que podríamos llamar un porche, un iwan, es decir, un espacio probablemente no cubierto donde se concentran un poco, digamos, toda la que podríamos llamar las actividades más importantes a nivel de la preparación del alimento. Ayer con la magnífica conferencia de la Sierra de Gredos, digamos, el problema un poco, digamos, de diferenciar bien lo que eran las cocinas. ¿Se acuerdan ustedes que en la última majada me parece que hablaba
Sí, hablaba, digamos, de la separación de los dos espacios. Pues es un poco lo que nos planteábamos aquí, es decir, realmente esa utilización complementaria. Fue muy interesante localizar en varias de estas unidades. Tenemos en total en torno a las 40 unidades de habitación, con lo cual nos permite, por tanto, hacer un buen análisis. El número es elevado, nos permite, por tanto, hacer. Interesante ver un poco que todo lo que podríamos llamar los silos se concentran sobre todo en estas pequeñas habitaciones, digamos, que permitían un aislamiento del material que se quería guardar, de lo que serían las humedades, las luces, etcétera, y que permiten, por tanto. En los últimos años, 2008, 2009, 2010, insistíamos mucho en estos espacios, en este porche, en el análisis de porche y, por tanto, la localización de posibles estructuras que nos permitiese entender lo que sería los procesos de trabajo que se realizaban en ellos. Uno de los elementos más curiosos, por ejemplo, es esta especie de parrilla, digamos, este elemento construido con un solo adobe, digamos, de una o dos filadas de adobe, y que al final hemos interpretado como parrillas para secado de cereales, porque verán ustedes que hemos encontrado, ahí tienen otro de este elemento, hemos encontrado restos de fitolitos, de cereales, en la parte, digamos, que se concentran en estas estructuras de este tipo. Probablemente tenían, lo ven ustedes aquí, una estructura, digamos, de cañas que aguantaba la parte superior y permitía, por tanto, esa especie de sacadero. Otro de los elementos muy interesantes en estos últimos años, la localización de lo que podríamos llamar un sistema de evacuación de las aguas probablemente usadas. Fíjense ustedes, esto es uno de los ángulos de la habitación principal. Tienen ustedes aquí un pequeño agujero y ese pequeño agujero, digamos, es el que tiene un pequeño canal que cruza todo el muro de adobe, yendo a parar a un canal, lo ven ustedes ahí, un canal bien marcado por lo que serían, digamos, pequeñas losetas verticales que en forma, digamos, de V marcan un espacio en la parte inferior del cual se conservaba aún lo que podríamos llamar materia orgánica, probablemente algún tipo de tronco que facilitaba la evacuación de las aguas. Este elemento lo encontramos en 4 o 5 de las casas, pudimos recuperarlo bien y en la última campaña, en 2011, tuvimos la suerte de ver cómo el agujero, digamos así, digamos, de esta casa desbordaba en este espacio, digamos, grisáceo que tienen ustedes y que había afectado a la casa anterior y, por tanto, había destruido, etc. Es decir, digamos, un arreglo, una especie, digamos, de gestión del espacio significativa. Tuvimos la suerte en varias unidades de habitación de encontrar una altura conservada de casi en torno al 1,80 m de altura, donde pudimos observar un poco lo que podríamos llamar los accesos, las puertas, digamos, el acceso, la transformación. Ahí tendrían ustedes un hogar que se retransforma en una banqueta, es decir, la reutilización, digamos, el reaprovechamiento de estas unidades de habitación como estructuras y que permitía, por tanto, hacer una lectura de lo que podríamos llamar una estructura relativamente estable. Fíjense ustedes, para resumir, sería un poco la posibilidad, digamos, de esta estructura aldeana. 4, 5, 6 casas, digamos, puestas en paralelo, con pequeños espacios de circulación entre ellas, muy pequeños, y en cambio, en la parte delantera, donde había, digamos, estos porches, es donde se realizarían con espacio más abierto todo lo que serían los trabajos un poco, digamos, de actividad, digamos, de producción de alimento, la talla de sílex, etcétera. Recuerden que estamos en torno al 7.700, 7.500, 7.400, es decir, realmente en un momento en que, digamos, la actividad agrícola, es la foto de la última campaña en marzo de 2011, donde, digamos, ya empezaban las primeras lluvias y tienen ustedes lo mismo que habíamos visto antes, los adobes, pero con un nivel, digamos, de humedad mucho más elevada. Ahí sería la última foto que se hizo justo antes, ahora hace, por tanto, 5 años, justo antes de Semana Santa del 2011, cuando estábamos excavando un poco estas grandes unidades de habitación y, digamos, empezábamos a constatar, esto sería el espacio de circulación y aquí había pues otra unidad que nos permitía un poco enlazar. Por tanto, un poblado que podríamos llamar en torno a estas fases antiguas, muy normalizado, con una estructura bien paralela, espacios bien determinados.
Trabajo colectivo. No tuvimos la suerte de encontrar lo que podríamos llamar la casa comunitaria, pero sí que tuvimos la suerte de encontrar, digamos, en los primeros campañas, 96-97, de lo que era un muro, digamos, de terrapleno, un muro que permitía, digamos, la construcción de una plataforma en la parte superior, digamos, del hotel y que permitía la ubicación de estos, digamos, de estas unidades de habitación. En los últimos años, también en 2009, tuvimos la suerte de encontrar un elemento, digamos, ahí tienen ustedes la parte más antigua, más inferior, con las unidades de habitación, aquí estamos en torno al 7200, y tienen ustedes lo que podríamos llamar una empalizada fantástica, donde se conservan todos los agujeros de poste, no sé si los ven, más de un centenar de agujeros de poste, que en una forma, digamos así, digamos, de una gran línea recta con una pared, digamos, perpendicular a la misma, indicaba, digamos, otro tipo de construcción más volátil, si quieren ustedes, pero que en principio la intentamos establecer que era probablemente un espacio, digamos, de cercado para los animales, pero, digamos, los análisis químicos de los suelos no nos han dado la razón, con lo cual, digamos, tenemos que intentar resolver un poco cuál sería la funcionalidad de estos espacios exteriores complejos, donde muy a menudo también aparecen estructuras de combustión, hornos, etcétera. Sin duda, para un proyecto que intenta, digamos, buscar los orígenes, digamos, de la agricultura o los elementos claves de la agricultura y la ganadería, el análisis paleobotánico es vital de alguna manera, y ahí es donde de alguna manera, digamos, la realización de muestreo sistemático y de flotación y de recuperación de restos paleobotánicos es una clave básica. Aquí, digamos, el paleobotánico del equipo es el doctor Ramón Buixó, con su equipo de Núria Rovira, David Canal, etc. Es decir, digamos, un poco lo que podríamos llamar un equipo paleobotánico importante que ha permitido, por tanto, la clasificación de todos los elementos. Resumiendo, en una visión como la de esta mañana, ¿cuál es la aportación de la paleobotánica de este yacimiento? Acuérdense que estamos en la franja 7800, 7600, y la idea es uno de los pocos yacimientos donde se constata al mismo tiempo el cultivo de especies, llamémoslo así, de morfología salvaje, con otros de morfología ya doméstica. Saben ustedes que en este momento, fruto, digamos, de los trabajos de George Wilcox y un poco, digamos, Marvin Harris, es decir, un poco, digamos, todos los paleobotánicos de referencia en este momento, hay un cierto consenso en admitir que, digamos, la aparición de lo que nosotros clasificaríamos como especies domésticas tiene que estar precedida de una etapa que llamaríamos agricultura predoméstica, en el sentido que sí que hay práctica agrícola, pero que las especies aún conservan la morfología salvaje, digamos así, ¿no? Gordon Hillman propuso que esta etapa tenía que ser muy corta porque, digamos, los cambios genéticos y morfológicos de las semillas podrían ser muy rápidos. En estos momentos la impresión es que realmente serán más lentos de lo que se pensaba. Él hablaba de unos 200, 300 años y en este momento se admiten que podemos llegar tranquilamente a los 700, 800 años de duración de esta agricultura, llamémoslo así, predoméstica, es decir, agricultura en el sentido de que se planta, se cosecha el trigo, las leguminosas, pero aún la morfología es propiamente salvaje. Entonces, claro, ustedes pueden decir, bueno, pero entonces, si es así, ¿cómo saben que está cultivado? Entonces, la idea ahí es donde, de alguna manera, tanto por el lado paleobotánico como por lo que explicaba ayer el doctor Clemente, digamos, los análisis de los utillajes son clave. El análisis paleobotánico indicaría que, digamos, el cortejo de plantas salvajes que acompañan las gramíneas o las leguminosas, de alguna manera, cuando son recolectadas, es uno determinado. En cambio, en este momento de la agricultura predoméstica ya ha variado y hay muchas más plantas ruderales, es decir, malas hierbas de alguna manera, cuya composición es diferente de las salvajes en estado puro de recolección. Por otra parte, las evidencias, digamos, de utillaje indican cada vez más la presencia, digamos, de
Ahora veremos un poco herramientas tipo hoces y compañía que están claramente vinculadas con el trabajo del campo. Uno de ellos, digamos, injustamente tratado, yo creo, por la arqueología es la hacha, ¿no? De alguna manera la hacha, digamos que ayer también se salía la hacha votiva, la piedra de rayos, ¿no? De alguna manera, esa hacha pulimentada, un útil básico para, digamos, trabajar, digamos, abrir campos, digamos, preparar un poco lo que podríamos llamar el territorio. En todo caso, digamos, no les resumo un poco las especies porque es un poco determinado, pero un poco sería, esa es la línea, digamos, de la situación que se ubica. A nivel, digamos, de domesticación de ganadería. Vuelve a ser un poco lo mismo. Estamos en esa fase, aquí el estudio lo ha realizado la doctora María Saña y el doctor Carlos Tornero, y vuelve a ser un poco lo mismo, es decir, en las fases más antiguas, en torno al 7800, 7900, tenemos lo que podríamos llamar una estructura de aportación cárnica esencialmente centrada con lo que podríamos llamar una caza, donde la gacela tiene un papel predominante, donde el uro tiene un papel, digamos, significativo, y luego están por un poco de jabalí, un poco de ciervo, pero serían esas dos especies. En 300 años, en torno a 7500, 7400, se ha hecho un cambio global y, digamos, se ha sustituido toda la aportación cárnica de gacela por la de los ovicápridos, es decir, cabra y oveja. Jalula, acuérdense de su situación geográfica, está un poco hacia la parte inferior de lo que podríamos llamar el Piemontes del Taurus. En este momento, la hipótesis más viable es que la domesticación de oveja y cabra se realiza un poco más en altura, un poco más en la zona del Piemonte propiamente del Taurus, en yacimientos como, se acordarán ustedes, Göbekli, Nevala, Shori, es decir, yacimientos de lo que son propiamente el sudeste. Lo que sirve en el Valle del Éufrates sería probablemente la domesticación de los bóvidos, es decir, el uro, ahí sí que probablemente haya una domesticación local. Eso es interesante porque rompe un cliché clásico de decir, no, nosotros nos miramos la cosa como ¡pum!, un bloque. Y eso sí que en estos últimos 15, 20 años, en la arqueología, digamos, del Neolítico, así, del Próximo Oriente, se ha roto en el sentido, digamos, de que la evolución es más lenticular. En un lugar tienes, digamos, una transformación evolutiva de una especie determinada, un aprovechamiento intensivo, etcétera, que permite, por tanto, ver que lo que en Occidente constituye el pack neolítico, ese conjunto cerrado de elementos, allí no se da, sino que realmente en función del área geográfica del grupo humano haya una intervención determinada. Probablemente con mayor complejidad. En este momento, el doctor Carlos Tornero, digamos, con el equipo de María Saña, están ya yendo un poco lo que planteaba hace un momento el doctor Mike Persson, en lo que serían los análisis de isótopos y la movilidad, digamos, de los rebaños en determinar, digamos, estancias de movilidad y, por tanto, desplazamientos territoriales. El doctor Carlos Ternero este fin de semana estaba en Estambul muestreando la dentina de la colección de gacelas. Es decir, digamos, la investigación en este nivel continúa de una manera muy determinante. Neolítico precerámico, por tanto, el elemento más, entre comillas, más abundante, más usual del registro arqueológico es las industrias líticas de sílex, con un sistema de gestión, podríamos llamar de normalizado, con, digamos, aparición de útiles que llegan en forma de núcleos pretratados o ya de útil propiamente de materia de calidad que viene de una zona lejana, 30, 40 kilómetros, y en cambio un uso muy abundante de la materia local para la fabricación de elementos, digamos, como láminas de hoz, puntas de flecha, etc. En general, digamos, es interesante ver, por ejemplo, cómo las láminas de hoz son muy abundantes, pero la categoría de industria lítica más abundante es la punta de flecha, como la que tienen ustedes en la imagen, esa punta de flecha con un retoque muy claro y una punta también muy establecida, la punta que se llama clásica de Biblos, pero al mismo tiempo la actividad cinegética, la actividad de caza está decreciendo, con lo cual hay probablemente un valor simbólico interesante.
Me interesa también destacar un poco lo que podríamos llamar, se ha planteado aquí, la industria en hueso o en hueso en cuerno, con, digamos, espátulas, lo clásico, espátulas, punzón, etcétera, lo clásico. Pero siempre me gusta destacar un poco lo que podríamos llamar la aguja, ¿no? La aguja realizada, digamos, con una pequeña perforación realmente orientada. Y a nivel socioeconómico nos interesa mucho la aparición de los primeros sellos, los primeros en terracota, pero la aparición aún no es cerámica, sino es propiamente, digamos, barro, digamos, cocido al sol, que permiten, sobre todo con motivos geométricos, indicar, digamos, la utilización de estos sellos, llamamos así, para intentar marcarizar. A nivel más anecdótico, ya les he hablado un poco de los útiles pulimentados, estas hachas, etcétera, alguna masa, algún mortero. Y este elemento de aquí, que no sé si ustedes seguramente ya lo conocen, porque, digamos, el mundo rural, digamos, lo tiene muy bien presente, pero son, o al menos los hemos interpretado así, digamos, son las hormas de Zapatero. Es decir, realmente la presencia, digamos, de hormas. Tenemos 4 en el yacimiento y nos hemos dedicado así en plan distraído a conocer el número del pie, Entonces, este es el pequeño, este es probablemente de los chicos, porque es un 32, 33, pero hay uno que llega al 42, 43, es decir, que no está mal para esta caracterización. Teníamos, por tanto, el poblado, la aldea, teníamos un poco la actividad económica y a partir del 2000-2001 tuvimos la suerte de entender cómo funcionaba el mundo de las sepulturas. Y eso fue una sorpresa porque, digamos, pasa a veces en los yacimientos, no acabas de encontrar, digamos, los elementos que te permiten afrontar con claridad una problemática. Y a partir de ese año hasta la actualidad, hasta 2011, hemos tenido la suerte de encontrar cerca de 132, 33 sepulturas con un sistema en la parte siempre, estamos hablando de la parte siempre precerámica, en torno a eso, 7.400, 7.500, con una práctica muy normalizada. Las sepulturas, como funcionaban en el mundo argárico, se encuentran debajo de la unidad de habitación. Lo que decía el profesor Fábregas. El mundo de vivos y el mundo de los muertos está sobrepuesto en las mismas unidades de habitación. Es decir, tú en la parte anterior, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de esa parte que no tenían lucido, etcétera? Pues estos elementos son las tapas de lo que podríamos llamar las fosas que contienen las sepulturas individuales, máximo dobles, que se encuentran en el yacimiento. Una pequeña secuencia, la tapa, digamos, los elementos vegetales que a veces, digamos, tipo cestería, tipo estora, que están en la parte superior, la aparición, digamos, de lo que podríamos llamar la parte de la oquedad superior, la aparición del cráneo y, digamos, ya propiamente la estructura. Ahí tienen ustedes uno de estos fosas sepulcrales cortadas donde se puede ver perfectamente la sección que tienen de alguna manera muy regularizada. Esa zona de acceso, esta parte de aquí que cierra un poco, aquí aparece el cráneo y luego ya la parte un poco propiamente, digamos, de la fosa donde se encuentra el esqueleto, los restos óseos del individuo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el esqueleto de un chico, de un individuo infantil. Rápidamente comprendimos que teníamos la suerte de que en el yacimiento se conservase parte de la materia vegetal que estaba asociada a las sepulturas. Lo vimos ayer con el ejemplo del doctor Fullola en Cova de Espás, y ahí también tuvimos, no tan bien conservados, ni mucho menos, pero sí que teníamos un poco, digamos, elementos textiles, elementos de cestería que nos permitían pensar que, digamos, el mundo funerario de este yacimiento utilizaba mortajas, de alguna manera, para, digamos, que el esqueleto, el resto óseo del individuo tuviese, digamos, un espacio pequeño concentrado. Ahí tienen, este es del año 2009, una excavación del año 2009, pero fíjense la posición súper replegada del individuo, donde, por tanto, digamos, podríamos caracterizar completamente la forma sepulcral diciendo que es una posición sentada, en el sentido, digamos, de que reposa básicamente sobre la pelvis y tiene brazos y piernas completamente plegadas contra el tórax
Y, digamos, el cráneo, digamos, a veces conserva la posición en conexión directa con las últimas vértebras, pero a veces ha quedado incorporado en lo que podríamos llamar la masa de adobe que cierra al individuo, porque, digamos, de alguna manera, cada sepultura es cerrada herméticamente. Porque otra de las aportaciones muy importantes es que hemos podido establecer que, digamos, se entierra, pero la casa sigue viviendo. No hay, digamos, a veces se planteaba, es que realmente ahí, digamos, son casas ya abandonadas y que se permite, por tanto, no. Ahí queda claro, y no solamente en esto, sino que como hay una reutilización de los suelos, hemos podido establecer la asociación del número de sepulturas con cada suelo que se iba reutilizando, si quieren ustedes alguna vez. Por tanto, teníamos a nivel demográfico una fuerza increíble, porque podíamos asociar, digamos, que a menudo nos faltan las necrópolis, podíamos asociar número de difuntos, llamémoslo así, número de difuntos con unidad de habitación y con tiempo, digamos, de escena. Con lo cual nos lanzamos rápidamente a un análisis de tipo demográfico con la ayuda, digamos, de un demógrafo francés y sobre todo realizando la tesis Emma Guerrero, que pueden ustedes consultarla tanto en TEDx como en sus artículos clásicos de Curran, Antropología y estas cosas que se hacen ahora, pero de alguna manera la idea sería intentar caracterizar la unidad, digamos, habitacional. Es difícil, es muy difícil porque realmente la muestra es muy pequeña y por tanto hay una dificultad, digamos, de caracterizar bien. Fíjense ustedes esta sepultura también excavada en el 2009, donde realmente ahí están, lo ven ustedes, dos individuos, uno encima de otro, y que es la sobreposición de dos fosas, digamos, una encima de otro en ese sentido. Pero tienen ustedes varios ejemplos. Paso un poco rápido para ir... Tuvimos, por tanto, el análisis paleoantropológico, esto está en catalán, pero lo entenderán seguramente muy fácilmente. El análisis antropológico nos permitió establecer un poco lo que podríamos llamar los elementos básicos, es decir, digamos, estructuras por edad, estructuras y individuos por grupos de edad y individuos por sexo. Están representados, lógicamente, los dos sexos, pero también los infantiles, que es uno de los elementos clásicos que siempre se había discutido. Acuérdense de los primeros trabajos en Çatalhöyük, donde se decía que no habían infantiles, por tanto, ahora profesor Hodder sí que ha reverificado y por tanto hay infantiles, pero digamos... Y teníamos una curva, si quieren ustedes, una curva, digamos, de grupos de edad muy particular. Fíjense ustedes que teníamos de 0 a 6 meses pocos individuos, de 7 a 5 años una cantidad importante, digamos, de una mortalidad, digamos así, muy importante, y en cambio luego ya una cierta estabilización y había justo, digamos, de alguna manera aquí ya empezaba, digamos, eso, y había pocos que... Esta mortalidad infantil tan elevada, situada en torno al 30%, seguimos teniendo problemas para determinar cuáles eran las causas. Normalmente lo más habitual y lo clásico en literatura se plantean la posibilidad del cambio de la alimentación, la fase de destete y por tanto de alguna manera que eso significaba, digamos, un número bajo de población, hay un número de mortalidad alta en el sentido, digamos, de que eso es lo que provocaba. Seguimos aún no teniendo claro, digamos, si esto es la única causa o si hay problemas de infecciones, de elementos que permitan hablar de eso. Pero sí que es verdad que situarlo ahora en torno al 30-32% sí que coincide con otros yacimientos de la zona, al menos de la zona oriental, tipo, yo qué sé, Kirokitia en Chipre, ¿cuáles otros? El propio Çatalhöyük. Es decir, realmente hay, digamos, esa sensación de que, digamos, el punto flaco, digamos, de la población a nivel de mortalidad era esa edad tan temprana que provocaba esa mortalidad. Una vez superada esa, ya tenías, digamos, de alguna manera una cierta estabilidad. Sorprende un poco, si quieren, también esa edad de entre 15 y 20 años, ese pequeño repunte ahí. Los paleoantropólogos, que son Josep Anfruns, Anabel Ortiz y compañía, planteaban un poco la posibilidad de que fuese vinculado al sexo femenino y fuesen muertes
en el momento de dar a luz, digamos. Pero ahí nos falta un poco aún de trabajo de investigación y que, por tanto, permita un poco esa caracterización. Rápidamente vimos que estas sepulturas, además de tener una forma muy normalizada, esa posición tan encogida, empezaban a aparecer elementos de ajuar asociados a estas sepulturas. Estos elementos de ajuar ha sido el objeto de una tesis doctoral por Anabel Ortiz y por Hala Alauresti, una chica siriana. Entonces, se ha podido establecer, digamos, un poco, digamos que en torno al 53-54% de las sepulturas, todas ellas, este 54%, tiene presencia de algún elemento de ajuar, de objeto de acompañamiento. Lo más usual son brazaletes, digamos, elementos de adorno personal, sería un poco lo característico, que si ustedes quieren, no son todos ellos realizados en material halógeno, es decir, no es un material local, y que probablemente llegan, bueno, al menos estamos bastante seguros, que ya llegan como elementos acabados en el propio yacimiento. Hemos tenido la suerte de que lo que verán todos ustedes son asociaciones directas, es decir, la asociación no es aquello, digamos, de que a veces cuando lo tienes lo juntas y te haces a tu modo la decoración de colores, etc. Aquí son asociaciones de los collares o de los brazaletes en la posición original que estaban en la sepultura y, por tanto, podemos vincular ese mundo de rojos verdes que es muy bonito. Este es el turco. Le llamamos el turco porque tiene, estamos en Siria, pero es el turco en el sentido porque tiene una complejidad física fuerte, potente, es masculino y normalmente lo enseñamos porque fíjense ustedes que tiene ahí en la mejilla, ¿vale? Y tiene, digamos, las cuentas, lo que les contaba ahora, tiene aún las cuentas orientadas para poder realizar un pequeño collar, el elemento central del cual sería, digamos, este colgante en forma de media luna, que es cobre nativo, estamos en torno a 7.500, 7.600, que lógicamente Ignacio Montero del CSIC de Madrid ha analizado, juntamente con pequeñas cuentas que hemos encontrado, que también son de cobre, pero que están asociadas sobre todo a pequeños brazaletes o collares y que de alguna manera indica su procedencia de la zona de Turquía, de la zona, digamos, de Anatolia Central. Por tanto, estamos hablando de un material que habría circulado en torno a los 800-900 kilómetros de distancia, que recubre un poco la circulación con la obsidiana que también tenemos presente. Por tanto, estamos hablando de la presencia, ahí sería un poco la distribución de Chayonú, Jalula, Shikli, y por tanto, digamos, estamos hablando de alguna manera de, digamos, una circulación de bienes de prestigio, de objetos de ornamento que, digamos, ya forma unas redes de circulación de distancias grandes en este sentido. Ahí, digamos, también nos gusta enseñar este objeto, un objeto muy enigmático que aún no le hemos podido encontrar la funcionalidad, que es, digamos, una bola de galena, es galena, que tampoco es local, que también viene de Turquía, pero que tiene un recubrimiento como una especie, digamos, de calcetín. Lo ven ustedes las improntas de tejido, un poco como está, digamos, todo el recubierto, etcétera, y que de alguna manera está publicado, lo encontrarán ustedes en la publicación de Palorien, pero de alguna manera nos significa un poco, y está asociado exclusivamente con ajuares. En todo caso, la interpretación un poco que hacemos del conjunto del mundo sepulcral es una asociación, es decir, realmente, digamos, esa unidad familiar, esa casa constructiva que tenemos está bien caracterizada, digamos, la unidad fruto de ese mundo sepulcral está bien, digamos, utiliza su espacio como etcétera. Y lo que ha sido muy interesante, o está siendo muy interesante, aún no hemos acabado completamente, es analizar la posible distribución desigual de elementos de acompañamiento entre las unidades, digamos, constructivas para ver realmente si existen elementos de desigualdad o incipiente desigualdad.
no parecen darse mucho, es decir, el grado de igualdad sería bastante elevado, pero sí que encontramos pequeños indicios, que empezamos ahora a analizar con más detalle, que la posibilidad de que alguna de las unidades de habitación estuviese más o menos especializado en algún tipo, digamos, de materiales. Por ejemplo, lo digo en el sentido, por ejemplo, los cobres, todos ellos provienen de una unidad de habitación, pero que se va rehaciendo en las diferentes fases y que, por tanto, podría indicar que, digamos, la continuidad a largo tiempo, digamos, de esa, entre comillas, unidad de construcción en lo que podríamos llamar la circulación del cobre. Pero, en todo caso, es muy interesante. Hemos tenido la suerte de encontrar pinturas en los suelos donde, de alguna manera, digamos, saben ustedes que a menudo se interpretan como posibles templos con pintura, etc. Nosotros tuvimos la suerte, el mejor conservado, hay 5 casas con pinturas, esta es la mejor conservada, y tienen ustedes lo que podríamos llamar, digamos, un conjunto formado por 23 figuras de tipo esquemático, ahí tendrían la forma un poco tradicional, esta parte inferior en forma de triángulo, una pequeña base plana, luego un elemento vertical, 2 elementos aquí y una pequeña redonda, otro elemento, etc. Aquí tienen otro, aquí tienen otro, aquí tienen otro, etc. Agrupados en formas de 2, de 4, de 4, de 2. Hay otras figuras un poco más planas, más centradas, y todas ellas distribuidas en torno a un elemento rectangular de pequeños trazos que tienen ustedes aquí, ¿lo ven? Que recuerda esas estructuras, digamos, que hablábamos de parrilla, que decíamos que la posible utilización para el secado. Siempre nos hemos inclinado desde su aparición en el año 99 por interpretarla como una danza, como un reflejo de danza, un elemento festivo, y de alguna manera somos la comidilla un poco de los colegas internacionales, porque era la época en que se bailaba la Macarena, se acuerdan ustedes, ¿no? Por lo cual, digamos, de alguna manera se nos clasificó rápidamente como estos españoles son increíbles, ya tienen ahí una danza específica vinculada con las pinturas. En los últimos años hemos encontrado otras pinturas en las paredes mucho menor conservadas, pero que tienen retículas y que permiten, por tanto, etc. Hay elementos, digamos, pequeñas estatuillas, elementos, digamos, con incisiones. La parte, si quieren ustedes, digamos, más reciente del yacimiento incide en lo que podríamos llamar la fase más de consolidación de estas sociedades agrícolas, la fase que podríamos llamar del Neolítico reciente en el Próximo Oriente, y que coge un poco el último elemento, que es la aparición de la cerámica, y su evolución hacia las sociedades clásicas tipo Jalaf o Beit, es decir, ya las sociedades más antiguas. La hemos encontrado sobre todo en las partes más altas del yacimiento, con estructuras de habitación conservadas, si quieren ustedes, que guardan también la forma rectangular, pluricelular, con, digamos, hornos, pequeños hogares, pero ya con una inmersión de trabajo, con un cuidado constructivo mucho menor que en las fases más antiguas. Es más una realización rápida, digamos, de las unidades de habitación, y al mismo tiempo ahí tienen otra, por ejemplo, es que es tan visual que no hay que casi que explicar nada. Tienen ustedes, digamos, que el adobe se utiliza mucho menos, o al menos está menos conservado. Tienen, digamos, la cal para recubrir los suelos prácticamente ya no se usa, y en cambio la distribución también corresponde ya más a lo que podríamos llamar explotaciones agrícolas aisladas, es decir, no aparece esa estructura tan clara y precisa que habíamos visto. Por lo tanto, pero la novedad importante, creo que, digamos, de este momento es la invención de la cerámica. La invención de la cerámica, que siempre se había planteado un poco digamos, se inventa la cerámica y hay una fase antigua que es el moldeo, casi sin cocer, que sirve sobre todo para almacenar, es decir, función de almacenamiento vinculado a los primeros vasos. Tanto en este yacimiento como en colegas japoneses que han excavado otro yacimiento que se llama Telseker,
como el equipo de Turquía que trabajó en otro yacimiento que se llama, digamos, varios nombres. Es decir, hay 4 o 5 equipos que han llegado a la hipótesis, digamos, a la evidencia y a la clarificación de la hipótesis que en torno al 7.000, 6.900 existe esta producción friable, esta producción básica destinada al almacenamiento, pero existe también una producción de vasos que tienen ya calcita triturada en el interior. Ahí estaría Pilar Prieto, que nos podría precisar con más fuerza este elemento, pero ya tienen la calcita triturada en el interior de la arcilla y que lo usan esencialmente para dar una mayor capacidad de resistencia térmica al vaso y que, por tanto, vamos hacia la idea de que no, realmente la aparición de la cerámica no es exclusivamente vinculado al almacenamiento, sino también a un uso culinario. Culinario con relación a los nuevos alimentos que teníamos. Eso aún nos desencaja, porque quieras o no, hablábamos de la domesticación en torno al 8.200, 8.100, y la cerámica no aparece hasta en torno a unos 1.000 años más tarde, es decir, 7.000, 6.900. Con lo cual hay este desfase a nivel de alimentación que es muy interesante saber por qué, digamos, no había necesidad de la cerámica en la primera fase, digamos, de producción de alimentos con los nuevos alimentos. La evolución tecnológica, no les entro en detalles, la evolución tecnológica es muy rápida y permite, por tanto, ver progresivamente cómo pasamos de vasos muy monocrom, muy básicos, de morfologías muy simples, a cada vez elementos más decorativos, más variables a nivel de formas, que permiten entrar ya directamente a lo que podríamos llamar las producciones avanzadas en torno al 6.000, 6.100 del mundo jalaf, proto-jalaf, donde ya las pastas son muy finas, las decoraciones son exuberantes a nivel, digamos, de determinados. Para estas fases más recientes, la arquitectura está muy próxima a la superficie y, por tanto, tiene una menor conservación, pero tienen ustedes luego ya una riqueza, digamos, de elementos de cerámica. Estamos en torno a eso. Esto proviene del mundo de Jalaf antiguo, por tanto, son 6.000, 6.050, 5.900 y tienen ya las clásicas figuras humanas, digamos, de los pelos, el personaje humano con el pelo tirado, es el Mad Max que le llamamos nosotros por su estructura coriácea, este vaso completo, es decir, digamos, un poco ya la estructura ahí avanza. Perdón, estoy tirando para atrás. Hay alguna sepultura, hay, digamos, el registro es un poco más reciente, el mundo casi al final del mundo de ocupación, con esas cerámicas ya, digamos, que indican ya la consolidación de lo que podríamos llamar las aldeas agrícola-ganaderas de este momento, con las figuras animales muy determinadas. Cada año, por tanto, hacíamos ese recorrido, investigábamos este recorrido histórico, cada año protegíamos el yacimiento y así lo hicimos el 2011, en marzo de 2011, digamos como signo de continuidad. Siempre hemos tenido la suerte de tener equipos complejos, equipos largos, con obreros del país. Ahí tienen ustedes un poco lo que podríamos llamar, son gente local que nos ayudaba sobre todo en las tareas, digamos, de sacar tierra, etcétera. A este, por ejemplo, le llamábamos, se ha muerto ya, Napoleón, porque siempre iba muy digno con su jalabía, digamos, etcétera. Estaba uno que le llamábamos el Camacho, porque, digamos, que era el revolucionario del grupo y siempre nos armaba líos, y como fue la época, empezamos con Marcelino Camacho como visualización de esta etapa así. Total, un equipo que, digamos, nos implicamos bien con el mundo universitario de Alepo, de Damasco, nos implicamos bien con los museos. De hecho, hicimos, habíamos hecho 2 exposiciones permanentes, tanto una en Alepo como en Damasco. La de Alepo fue muy inicial, casi en la segunda campaña de excavaciones ya teníamos una vitrina con la localización de los principales hallazgos que manteníamos, etc. Y en Damasco hicimos una pequeña sala también dedicada al yacimiento. Por tanto, la cosa estaba muy bien evolucionada. Y entonces llegamos al 2011, donde de alguna manera la situación es dramática en el sentido, digamos, de que esta es la ciudad de Alepo, donde nosotros íbamos cada final de semana a recuperar un poco las fuerzas y comer bien y comer un poco occidental y ducharse caliente de alguna manera. Y eso es, digamos, 2011, 2012. No, este es un poco anterior. Y este ya es 2012, cuando ya sufrió los primeros ataques.
No les voy a contar yo las tristezas de estos días que ustedes ven en la televisión, pero digamos Alepo ha sido una de las ciudades que ha sufrido más la guerra civil en estos momentos, y la ha sufrido lógicamente en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas, digamos, de vidas concretas, pero también con una gran desgracia demográfica, con cerca de 2 millones de personas, digamos, desplazadas de sus hogares, pero también ha sufrido un patrimonio, es decir, digamos, no es el tema de hoy, ni quiero abordarlo en profundidad, pero realmente ha habido una destrucción de patrimonio, o está habiendo una destrucción de patrimonio muy importante, siempre diferenciando, que eso así que me gusta recalcarlo, digamos, 2 etapas: la etapa inicial, 2011, digamos, desde el inicio de 2011 hasta 2013, agosto de 2013, principios del 14, donde, digamos, el patrimonio era, digamos, aquellos efectos colaterales del enfrentamiento militar. Y en cambio, a partir del 2000, con la llegada de ISIS, de Daesh, digamos, de alguna manera el patrimonio se ha convertido en un arma más dentro de lo que son las estrategias de lucha. Con lo cual, de alguna manera, esa es la situación en este momento. Hay historias humanas que no les quiero contar, pero que son durísimas, digamos, de los estudiantes que venían con nosotros. Bueno, aquí tienen ustedes Alepo antes, es mejor que nos quedemos con lo que estaba bien antes. Alepo, una ciudad maravillosa, con gente muy buena y que esperemos que vuelvan pronto. Muy bien.